La FIA ha reaccionado de forma inmediata a este Gran Premio de Estados Unidos al rumor de que un equipo estaba cambiando las alturas de forma ilegal entre la quali y la carrera. Y lo que hemos sabido es que ese equipo es el equipo Red Bull. Y lo que hemos sabido es que el equipo Red Bull le ha dicho a la BBC que van a hacer modificaciones en el coche de aquí en adelante, imaginamos, para darle más seguridad a la FIA de que no se está cometiendo ninguna ilegalidad. Pero como digo, ha explotado la bomba en el paddock. Esta mañana nos hemos despertado con el rumor de que la FIA sospechaba de que un equipo está cometiendo una ilegalidad con las alturas del coche entre clasificación y carrera. Por ese rumor, la FIA ha implementado medidas de control extra en este Gran Premio de los Estados Unidos. Los equipos señalaban a uno en particular, y ese uno en particular ha salido, y ese uno en particular es el equipo Red Bull, que ha admitido a la BBC que dispone del dispositivo del que sospecha la Federación Internacional de Automovilismo y le ha dicho a la BBC que va a cambiar su coche para seguramente darle más seguridad a la Federación de que no van a cometer ilegalidades. De nuevo, quiero dejar cosas claras, y ahora entramos en materia. La FIA sospecha de que alguien está haciendo algo ilegal. ¿Por qué? Porque los equipos dan la voz de alarma de que alguien podría estar utilizando un dispositivo para cambiar la altura de la bandeja de T del coche entre clasificación y carrera. Eso es en régimen de parque cerrado, y por tanto eso es ilegal a todas luces. Los equipos acusan a Red Bull. Se filtra que es Red Bull. Y Red Bull sale y dice: tenemos el dispositivo. Pero Red Bull no dice que lo hayan estado utilizando. Esto es muy importante, ¿vale? Red Bull no ha admitido que ellos sean culpables. No han admitido que ellos hayan cambiado las alturas de forma ilegal. Red Bull lo que sí que ha admitido es: tenemos el dispositivo de la discordia. Entonces, vamos por parte. ¿Qué es lo que sospecha la Federación Internacional que está haciendo el equipo Red Bull? Un cambio de altura en la bandeja de T respecto a la altura del suelo en clasificación y en carrera. ¿Qué es la bandeja de T? Es esta pieza que os voy a mostrar a continuación. Es el inicio del fondo plano, es el inicio del suelo, la que está más cerca y donde hay parte de la plancha de control de altura. Hacer este tipo de cambios durante el fin de semana es legal. Esta bandeja de T está unida al fondo plano y puede variar su incidencia y puede variar su altura. Esto es perfectamente ilegal, igual que es perfectamente legal hacer estos cambios durante el fin de semana, igual que es perfectamente legal hacer cambios del setup de suspensión, de las componentes de alerones, etcétera, etcétera. Ahora bien, no es legal hacer este cambio en régimen de parque cerrado, es decir, desde que arranca la clasificación, desde que sales por primera vez del garaje en la Q1 o la clasificación al sprint, hasta que se pone el semáforo en verde y durante la carrera del Gran Premio en el que estés disputando. En ese momento estás en régimen de parque cerrado. Si haces cambios en ese momento, ese cambio es ilegal y tienes que salir desde el pit lane. Esos cambios, como digo, los prohíbe el reglamento y este es el artículo del reglamento que cita textualmente que no se pueden hacer esas modificaciones. Artículo número 40. Pre-sprint y, par fermé, antes del sprint y antes de la carrera. Se considerará que cada coche está en parque cerrado desde que deja el pit lane por primera vez, desde el inicio de la clasificación al sprint hasta el inicio de la sprint, y desde que deja el pit lane por primera vez desde el inicio desde la clasificación al inicio de la carrera. En el artículo 40.2, el reglamento deportivo también señala los únicos cambios que se pueden hacer. En el chasis, que es lo que nos atañe a nosotros, el setup aerodinámico del ala delantera, con partes existentes, y no se pueden añadir, eliminar o sustituir piezas. Se pueden hacer cambios cosméticos en la carrocería, ajustes en la carrocería que pueden reemplazarse. Y aparte de todo eso, se permiten unas ciertas concesiones para que los comisarios puedan decidir si un coche ha recibido o no cambios ilegales. Artículo 40.9. Lo que dice es, para que los comisarios estén completamente satisfechos de que no se han hecho alteraciones a los sistemas de suspensión o configuración aerodinámica del coche en el par fermé precarrera, tiene que quedar claro por parte de una inspección física que los cambios no se pueden hacer sin el uso de herramientas. Y esto es clave. Básicamente, lo que tenemos es, los coches entran en parque cerrado, desde la quali, desde que sales a quali hasta que entras en la carrera. Solamente puedes cambiar incidencia del alerón delantero, ojo, sin sustituir piezas. No puedes cambiar flaps o meter piezas de otra especificación. Con lo que tú has entregado una hoja a la FIA de setup y de carrocería y con eso tienes que salir. Puedes hacer cambios en la incidencia, pero cualquier cambio que hagas tiene que hacerse de una forma visible. ¿Por qué?
para que no pongas un botón en el cockpit o en el volante o donde sea, toques un botoncito y automáticamente las suspensiones o lo que sea se mueva, para que el comisario de turno que está en cada garaje mirando, o los comisarios de la FIA, digan, vale, este tío quiere cambiar la suspensión, tiene que sacar una llave inglesa así y tiene que hacer así. Si no ha hecho así, no ha cambiado la suspensión y yo no he visto que haya hecho ninguna ilegalidad. Hasta aquí lo tenemos claro. Entonces, ¿cuál es el truco que ha hecho el equipo Red Bull? O que se supone que estaba haciendo el equipo Red Bull. Lo que decía la información de Autosport y lo que sospechan los equipos es que se estaba cambiando esta altura en régimen de parque cerrado, ojo, a través de un dispositivo que estaba dentro del cockpit. Es decir, contraviene ese artículo 40.9 que dice que cualquier cambio se tiene que hacer de forma visible. Con un botón, con algún elemento, imagino tiene que ser mecánico dentro del cockpit, acusan el equipo Red Bull durante ese parque cerrado de clasificación y carrera tocaba esa altura de la bandeja de T. ¿Cómo lo podían hacer? Pues se hablaba, por ejemplo, de que un mecánico pudiera accionar el dispositivo en el régimen de parque cerrado, porque se permite que en ese régimen de parque cerrado entren 3 mecánicos a trabajar en el coche por temas de fiabilidad, para meter los refrigeradores y para controlar ciertas cosas del monoplaza, incluso a veces también para descargar telemetría, como este mecánico de Magneti Marelli. Este no es del equipo, este es de Magneti Marelli. Claro, se me ocurre, por ejemplo, no hace falta ni siquiera meter un botón en el cockpit. Si yo soy un mecánico y pongo un dispositivo, imagínate dentro del pontón, que cuando meto el refrigerador activa una palanquita, por ejemplo, y baja o sube esa pletina, esa parte, esa bandeja de T, ya estoy haciendo ese cambio que es completamente imperceptible a la FIA. Otra forma en la que se podría hacer este cambio, por ejemplo, que lo haga el propio piloto, que al bajarse del coche pues active algún actuador mecánico, porque ahí no hay corriente eléctrica cuando se apaga el coche. Me imagínate alguna palanca del balance de frenos, que a veces lo tienen todavía en palanca, o la ignición, por ejemplo, que es un interruptor, os pongo también la foto, es uno de los interruptores que tenemos aquí. Tú pones en este interruptor de la ignición una palanquita que accione luego un dispositivo mecánico que baje o suba esa bandeja de T, y ahí puedes hacer la trampa también. La cuestión es que Red Bull ha admitido que tiene ese dispositivo. No han dicho que lo estén usando, no han dicho que hayan cometido una ilegalidad. Pero Red Bull ha dicho, sí, ese dispositivo que cambia la altura de la bandeja de T desde dentro del cockpit existe en nuestro coche. Lo que dice Red Bull, según un portavoz del equipo a la BBC, ha sido, sí, ese dispositivo existe, pero es inaccesible una vez el coche está completamente ensamblado y listo para correr. En la numerosa correspondencia que hemos intercambiado con la FIA, esta pieza ha salido y hemos acordado un plan para el futuro. La cuestión es, ¿cuál es la ventaja que gana Red Bull o cualquier equipo haciendo este cambio? Si cambias la altura de la bandeja de T, el inicio del suelo, lo que puedes hacer es controlar muchísimo mejor la altura del coche en clasificación y en carrera. Y recordemos una cosa, la configuración es única. Cuando sales a clasificar, tienes que salir con una configuración de setup, de alturas, de alerones, que es la misma que vas a utilizar en la carrera. Claro, tienes que hacer un setup que te valga cuando el coche pesa, el coche en régimen de clasificación, con 10 kilos de combustible como mucho, cuando quieres apretar al máximo, cuando pisas todos los pianos, y que te venga bien cuando el coche pesa 100 kilos extra por el combustible que le metes para la carrera, con la conducción que haces en carrera de no pisar los pianos y conservar gomas. Evidentemente, si tú eres capaz de poner esa altura del suelo, esa altura de la bandeja de T al máximo en la clasificación, o sea, ponerlo lo más pegado posible al suelo en la clasificación para generar la mayor carga aerodinámica posible, y luego cuando termina la clasificación haces que funcione ese actuador y subes la bandeja de T, en carrera el coche, que va a ir más cargado de gasolina, irá más pegado al suelo, pero tú no vas a tener que hacer un setup de altura más grande desde la clasificación para compensar que luego el coche vaya más pegado al suelo en carrera. Porque lo que vas a hacer es que salgo con una altura muy bajita, en clasificación me da igual que roce, me da igual que se pueda romper alguna piececita, me da igual cuánto se desgaste la plancha, porque es 2 vueltas o 15 o 3 vueltas o 4 vueltas de clasificación, termina la quali, llevo el coche a parque cerrado, subo esa pieza. En carrera salgo con 100 kilos más, por tanto el coche está más bajo, pero como he subido esa pieza no va a rozar tanto y no me va a dar problemas. Y no voy a tener los problemas, por ejemplo, que tuvo Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el Gran Premio de Estados Unidos del año 2023 por desgaste de la plancha metálica. Básicamente, es una ganancia enorme. Es una ganancia enorme. Si estamos diciendo que el control de las alturas y el funcionamiento del fondo plano es la clave
de la aerodinámica y la clave del rendimiento de estos coches, jugar con esto es una absoluta barbaridad. Es una ganancia muy grande. Es una ganancia muy grande, chicos. De verdad. Porque estás haciendo que el coche pueda ir siempre a la altura mínima que tú quieras, sin perjudicar la clasificación ni perjudicar la carrera. Básicamente estás contraviniendo la regla de parque cerrado que dijo, para que no nos pasemos, tenéis que encontrar un equilibrio. O hacéis un coche muy de quali o un coche muy de carrera. Con esta regla puedes hacer un coche de quali y un coche de carrera. Y se consideraría legal, porque nadie te ha visto cambiar esa altura, que de otra forma tendrías que hacer con un cambio de setup y te obligaría a salir desde el pit lane. La cuestión es, ¿cómo se ha dado cuenta la Federación Internacional de Automovilismo? Esto es buenísimo. En primer lugar, la información de la BBC lo que dice es que la FIA supo de esto, que los equipos comentaron esto a la FIA, en Singapur. Que me parece que es un timing interesante, porque cae justo antes del parón de 3 semanas en el que todo el mundo está en la fábrica y puede jugar y puede hacer mejoras. Lo saben en Singapur. No sabemos desde cuándo, si es que esto ha ocurrido, se lleva utilizando el dispositivo o lo lleva utilizando el equipo Red Bull. ¿Cómo se han dado cuenta los equipos? Porque se entiende, según la información que han publicado varios medios, que los equipos alertaron de lo que había pasado a través de haberlo visto en un servidor de código abierto de la FIA. Y os explico esto rápidamente, porque en las múltiples piezas que tiene un coche de Fórmula 1 hay diferentes categorías. Piezas de propiedad intelectual, como es el fondo plano, como son los alerones, que tú diseñas y de las que tú tienes esa propiedad intelectual, tú no las compartes porque, bueno, es la clave del rendimiento. Tienes piezas compartidas, como son, por ejemplo, la centralita, que la hace McLaren, por ejemplo, y es compartida para todos los equipos, y la opera Magneti Marelli. Otras piezas que son estándar, el halo, por ejemplo. Y luego tienes piezas de código abierto, open source, que básicamente son piezas que se suben a un servidor de la FIA al que todos los equipos tienen acceso, y entre esas piezas, os puedo hacer un listado, está la columna de dirección, el sistema de combustible, el colector de combustible, el mapa hidráulico, y aquí viene la gorda. La estructura delantera del suelo, es decir, la bandeja de té, es decir, la pieza que variaría con lo que está haciendo Red Bull, está en ese servidor de código abierto de la Federación Internacional de Automovilismo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los equipos han visto algo en con esa pieza y han dicho, oye, esto es raro. Hay algo que aquí no nos cuadra. En la de Red Bull, la nuestra es diferente. ¿Por qué tiene este diseño? Y ahí es donde han levantado la liebre. Para que la gente que no tenga tanta experiencia en Fórmula 1, para la gente que no sepa qué es la bandeja de té, es esto que tenemos aquí señalado en el fondo plano del coche, ¿vale? Es básicamente una piececita que está justo al inicio del fondo y que luego se conecta con el resto del fondo plano. Es una pieza independiente, ¿vale? Del suelo completo, que por reglamento tiene que estar, esto es lectura textual del reglamento técnico, tiene que estar unida al fondo plano y se permite que haya una cierta flexibilidad en esa pieza. O sea, tiene que tener un labio de unión de 50 milímetros de radio para evitar roturas, pero puede tener una cierta flexibilidad. Y de hecho, no sé si lo sabéis, esa pieza lleva un muelle. Hemos visto esta imagen, yo he visto esta imagen que no conocía sinceramente esta circunstancia, aquí por cierto está la centralita también. Y esta pieza tiene un muelle dentro de un margen de tolerancia, dentro de un rebote con un margen de tolerancia, básicamente para evitar que cuando toque con el piano, cuando toque con los baches, porque es la primera pieza del suelo que toca y se come ese golpe, se pueda romper. Esta pieza, como todas las piezas, tiene una directiva de test de carga para medir su flexión y para comprobar que es legal. Y como digo, esta pieza, en el caso de Red Bull, se supone que ha pasado los test. De hecho, ni siquiera hay que entrar en flexión, porque no es un tema de flexión. Es un tema de que la pieza se mueve y cambia la altura de esta pieza respecto del chasis y respecto del suelo. Este muelle, por cierto, es una cosa que se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo. En la Fórmula 1, en el año 2007, es cuando sale, de hecho, esta triquiñuela, por decirlo de alguna forma, de poner un muelle ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto del Mercedes del año 2022 con su sistema de muelle, y esto, como digo, nace del BMW Sauber del año 2007 y de una polémica que se genera en aquel entonces con McLaren, que dice, oye, hemos visto esto, ¿se puede hacer? Y dice Charlie Whiting en aquella época, sí, se puede hacer. Entonces, la cuestión es que la pieza es legal, lo que entendemos es que la pieza tendría que ser legal por parte del equipo Red Bull, pero lo que están haciendo ilegal es cambiar el setup de esa pieza. Igual que tú tienes un setup de alturas del coche, de suspensión, de incidencia del ala, tienes un setup de la incidencia y un setup de altura de esa bandeja de té,
Y Red Bull lo estaría cambiando de forma ilegal. Está rompiendo el parque cerrado. ¿Qué es el parque cerrado? El parque cerrado es ese chequeo que hace la Federación Internacional de Automovilismo para que todos los coches sean legales y para que todos los coches tengan la misma configuración desde la clasificación hasta la carrera. ¿Cómo funciona el parque cerrado? Se miden antes del fin de semana y se hacen las pruebas de flexión correspondientes en los coches. Pasan por el bridge, se llama, ¿no? El puente de la FIA. Se hacen todas esas comprobaciones, el coche se considera legal, se anotan las piezas de nueva especificación que se van a utilizar, todo perfecto. Y luego lo que ocurre es que antes de la clasificación, los equipos entregan a la federación una hoja con el setup del coche y suspensiones. Y ese setup ese es el que se tiene que mantener desde la clasificación hasta la carrera. Si rompes ese setup, entonces has roto el parque cerrado y tienes que salir desde el pit lane. Cuando termina la quali, los 10 mejores coches, los que han pasado a la Q3, tienen una inspección física en el parque cerrado, propiamente dicho, de la federación. El resto de coches se van al garaje, los restos de coches se van a garaje, se considera que están en régimen de parque cerrado, por supuesto, y duermen toda la noche en ese régimen de parque cerrado. Al día siguiente, llegan a la parrilla, empiezan la carrera, todavía en régimen de parque cerrado cuando empieza la carrera, y al terminar la carrera vuelve otra vez a haber un chequeo por parte de la Federación Internacional de Automovilismo para ver si todo concuerda con lo que se había dado al principio de la clasificación, si estás en el peso mínimo, si cumples con el desgaste de la plancha, y entonces dices, pues el coche es legal, os podéis ir para casa. Ese es el procedimiento habitual de la Federación Internacional de Automovilismo. La cuestión es que, como ha salido este rumor de Red Bull y como ellos ahora han admitido que tienen ese dispositivo, la FIA ha hecho cambios inmediatos en el régimen de parque cerrado para este Gran Premio de los Estados Unidos. Lo que va a hacer la FIA, lo que hemos podido saber y lo que ha publicado también diferentes medios, es que se van a cambiar los procedimientos en la manera en la que se mide cómo cambia la altura de la bandeja de T. Y entre esos procedimientos se habla de, por ejemplo, colocar un sello en cualquier dispositivo que se utilice para alterar la altura y el ángulo de dicha bandeja de T. Tenemos las citas, de hecho, las declaraciones de un portavoz de la Federación Internacional a Autosport, y lo que dicen es que, aunque no hemos recibido ninguna indicación de que un equipo haya empleado este sistema, la FIA se mantiene vigilante en nuestro continuo esfuerzo por mejorar el control del deporte. Como parte de ello, hemos implementado ajustes de procedimiento para asegurarnos de que la altura de la bandeja no se pueda modificar fácilmente. En algunos casos, esto puede incluir la aplicación del sello para dar más seguridad del cumplimiento de las normas. Pero esa es la polémica. Red Bull está en el ojo del huracán porque han admitido que tienen el dispositivo en su cockpit, en su coche, que ha levantado la liebre, que ha hecho que los equipos y la FIA sospechen de que alguien está cambiando las alturas de la bandeja de T del monoplaza de forma ilegal en régimen de parque cerrado. Todo esto entra dentro de una guerra muchísimo más grande, que es la guerra técnica que estamos viendo este año, que ya incluye la prohibición del alerón trasero flexible de McLaren, que ya incluye esa directiva técnica tan rara que sacó en verano la FIA sobre la frenada asimétrica, que, ojo, también aludía al equipo Red Bull. 2 de 3 ya para el equipo Red Bull, y creo que esto va a colear muchísimo más. Y a partir de ahí hay que mirar señales. Este fin de semana va a ser interesante por muchas cosas, pero sobre todo porque si es verdad que alguien estaba haciendo trampas, ya no las pueden hacer. Va a haber algún equipo, va a haber algún coche, va a haber algún piloto que vaya a tener una caída súbita de rendimiento en este Gran Premio de los Estados Unidos. Si la tiene, quizá ahí podemos encontrar parte de la verdad.